En el corazón de cada ser humano hay una expectativa por una vida plena. Esa vida plena es una realidad prometida por Dios a quienes son llamados con la vocación de conformar la iglesia del Señor Jesucristo y a vivir conforme a los principios, normas y valores de su reino. Es mi deseo hablarles en esta exposición de esa esperanza con el fin de alentar la fe en el Señor Jesucristo en quienes ya creen en Él y provocarla en quienes aún no han creído. Dios no se agrada de nosotros porque escuchemos su palabra o la leamos únicamente. Si la leemos y la escuchamos, incluso nos fascinamos con la forma en que es expuesta, pero no vivimos conforme a ella, nos estamos engañando, de nada nos sirve. Les pido que estén atentos a la exposición, haciendo uso de los principios que conocen para entender correctamente la palabra del Señor y para entender adecuadamente la exposición de ella y poder discernir si está siendo expuesta con fidelidad o solo está siendo usada para sacar provechos pecaminosos o personales. Es una tarea de cada creyente hacer ese ejercicio. Lo que hacían los hermanos de Berea cuando Pablo llegó allí a predicarles el Evangelio. Porque todo lo que se habla partiendo de las Escrituras o a nombre de Dios no es realmente palabra de Dios. Muchas de las cosas que se predican en los púlpitos en la actualidad son estratagemas de hombres que, inspirados sin saberlo ellos mismos por Satanás, usan la palabra para su propio provecho, pero al mismo tiempo para su propia condenación, para sacar ganancias deshonestas de ellas, para ganar popularidad, para mantener un reino personal. Pero ese no es el objetivo de la exposición de las Escrituras. El objetivo de la predicación de la palabra de Dios es que los hermanos conozcan la voluntad de Dios y vivan conforme a ella. No que aplaudan al predicador, no, es que aprendan lo que Dios quiere que aprendamos y vivan conforme a lo que Dios dice que debemos vivir. Les pido por favor que me acompañen en oración. Nuestro buen Dios y Padre de los que creen en ti, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos concedes de reunirnos con el propósito de aprender a vivir conforme a tu santa voluntad. Te rogamos que nos bendigas a cada uno, Señor, según nuestra necesidad. Te lo suplicamos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Otro de las realidades que unen a los que creen en el Señor Jesucristo es una misma esperanza. La esperanza, todos sabemos, por sentido común lo podemos incluso reconocer, que la esperanza es una expectativa fijada en cosas buenas que deseamos obtener en un futuro. Hay diversas esperanzas según la situación de cada persona. Hay esperanzas inciertas y esperanzas seguras. Lo que deseo hacer en esta mañana es hablarles de una esperanza que es ciertísima, pero puede ser segura para unos y para otros no. Quiero decir que las cosas que conforman esa esperanza a la que me quiero referir son reales y sumamente gloriosas, pero no todos los que esperan recibirlas las recibirán. Esa esperanza será real únicamente
para ciertas personas caracterizadas por otras realidades presentes. Comprenderemos eso en la medida en que vayamos conociendo lo que la Escritura revela en cuanto a esa esperanza. Acompáñenme, por favor, a leer nuevamente la porción de la Escritura que estamos explorando y a considerar la esperanza mencionada ahí. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Leamos todos esta porción nuevamente. Escribió el apóstol Pablo allí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Al principio del capítulo, pueden notarlo, hay un ruego dirigido a quienes en Éfeso habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Qué rogó el apóstol a esos hermanos? Rogó que andaran conforme a la vocación con que fueron llamados. Este es el ruego. ¿Con qué vocación habían sido llamados los destinatarios de esta carta? Con la vocación de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, una unidad que ya era real entre ellos. Conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es el objetivo del ruego y por ende del llamamiento del cual habían sido objetos. El llamamiento y la vocación son asuntos que el apóstol da por hecho, da por sentado. Todo lo demás son instrucciones en cuanto a cómo andar en conformidad a la vocación del llamado. Las primeras instrucciones que el apóstol les dio a esos hermanos para andar como es digno de la vocación con que fueron llamados y conservar la unidad del Espíritu son las actitudes necesarias para ello. ¿Cuáles actitudes debían mantener para andar conforme a la vocación del llamamiento, para conservar la unidad del Espíritu? Humildad, mansedumbre, paciencia y diligencia en amor. Sin ello, no podrían andar como es digno de la vocación con que fueron llamados, y mucho menos conservar la unidad del Espíritu en el vínculo exigido. Pero para andar conforme a la vocación con que fueron llamados y conservar la unidad del Espíritu, debían lograr un primer objetivo mencionado ahí en el pasaje. ¿Cuál es ese primer objetivo que debían lograr? Soportarse unos a otros. Ese primer objetivo es el que hace necesario ejercitar la humildad, la mansedumbre y la paciencia a la máxima potencia. Porque no solo dice el apóstol que fueran pacientes, que fueran humildes, que fueran mansos, que fueran diligentes. Dice con toda humildad, mansedumbre y paciencia.
toda la humildad, toda la mansedumbre, toda la paciencia que puede un creyente desarrollar por la obra del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en él. Además de eso, para andar como es digno de la vocación y conservar la unidad del Espíritu, debían tener presente en qué consiste esa unidad que debían guardar. Debían tener presente 7 realidades específicas en cuanto a esa unidad. La primera es que todos los que creen en el Señor Jesucristo constituyen un solo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, el único organismo en el cual el Señor está presente salvíficamente, el único organismo en todo el universo en el cual el Señor Jesucristo está presente y obrando salvíficamente. No hay otro organismo en el mundo entero, no hay otra institución en el mundo entero mediante la cual o mediante el cual el Señor Jesucristo esté presente y obrando de la manera que obra en y con su iglesia. Su iglesia, no cualquier iglesia, sino su iglesia, la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor no es cualquier grupo de personas que se amontonan en ciertos lugares para ciertas cosas, a menos que no tengan las características propias de la iglesia del Señor. Y eso es lo que estoy procurando, hermanos, que seamos conscientes de ello. No somos iglesia del Señor solo porque pensamos que somos iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor tiene unas características particulares que no la tiene ningún otro montón de gente que se reúne religiosamente para hacer cosas similares a las que hace la iglesia. El hecho que los que creen en el Señor Jesucristo constituyan un cuerpo que se conforma o que se constituye en un lugar específico, dice mucho de lo que es la iglesia de Cristo y de lo que son quienes la conforman, quienes pertenecen a ella, porque los miembros de un cuerpo no son miembros sueltos, que andan cada uno por su lado como bien le parece, ¿verdad que no? La mano no anda suelta por ahí aparte de los pies, haciendo lo que bien le parece. De manera que el solo hecho de que las Escrituras o que el apóstol Pablo mencione que la iglesia del Señor es un cuerpo, debe hacernos pensar muchísimo. Porque los miembros de un cuerpo son sensibles los unos a los otros y no se maltratan los unos a los otros, sino que siempre están en pro de beneficiar a todo el cuerpo y a cada uno de los miembros. De esto ya he hablado en exposiciones anteriores. La segunda realidad que debían tener presente esos hermanos allí en Éfeso, a quien Pablo escribió estas cosas originalmente, es que en todos los miembros de ese cuerpo habita y obra un mismo espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Ese Espíritu es quien los sumergió en ese cuerpo e inmersos en ese cuerpo, en el cuerpo del Señor, beben de su Espíritu, del Espíritu que los sumergió. Lo vimos allí, o se ve esa realidad allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y fue parte del sermón pasado. Al haber sido sumergidos en el cuerpo del Señor, su iglesia, también fueron hechos sus miembros, y como miembros de su cuerpo debían funcionar en paz y armonía, edificándose
unos a otros en amor. Efesios capítulo 4, versículo 16. Una tercera realidad que une a los que creen en el Señor Jesucristo es la esperanza. Una esperanza que es común y real a todos los que en verdad creen en el Señor Jesucristo. La esperanza mencionada por el apóstol Pablo ahí, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, la porción que estamos considerando, la porción que estamos explorando, en el capítulo 4, en la última parte del versículo 4. Hermanos y hermanas, es el punto de esta exposición. Hasta aquí estaba haciendo el recuento de las exposiciones pasadas. ¿Cuál es la esperanza que une a quienes creen en el Señor Jesucristo? No es la esperanza de vida eterna. Es verdad que los que creen en el Señor Jesucristo tienen una esperanza en común relacionada con la vida eterna, pero no es verdad que todos los que tienen la esperanza de la vida eterna están unidos orgánicamente y tienen el mismo espíritu por el solo hecho de tener esa esperanza. Los miembros de la Iglesia del Señor, a quienes fue escrito esto, tenían en común una esperanza relacionada con la vida eterna, pero lo que los unía era mucho más que la esperanza que tenían. No estaban unidos únicamente por la esperanza, sino por aquello que constituía la esperanza. No sé si logro hacerme entender. La mayoría de las personas tienen la esperanza de que cuando mueran van a tener vida eterna. Pero la base de esa esperanza en cada persona es diferente y en muchos casos en lo que basan su esperanza no es lo que garantiza vida eterna. Ejemplo, algunos esperan tener vida eterna porque se han aplicado los 7 sacramentos. Otros porque no han sido tan malos. Creen que cuando mueran tendrán vida eterna porque los pecados que han cometido son insignificantes. Son pecados que no hacen mal a nadie. Únicamente son un poco presumidos, algo egoístas, poco pacientes, pero eso sí, muy celosos de las formalidades de su religión. Son como el hombre que pensaba que era mejor que el publicano porque ayunaba 3 veces a la semana y daba sus diezmos de todo lo que ganaba. Era orgulloso por esa fidelidad. Muchos creen que cuando mueran recibirán vida eterna por su fidelidad a las formalidades de su fe, de sus creencias, de su religión. La esperanza de quienes creen en el Señor Jesucristo, como ya dije, no es la esperanza de tener vida eterna después que mueran. ¿Por qué? Porque Dios no da la vida eterna después que las personas mueren. Eso es claro en las Escrituras. Dios no da la vida eterna después que las personas mueren. Los que creen en el Señor Jesucristo ya tienen vida eterna.
Así lo afirmó el Señor Jesucristo. Así lo afirma la Escritura, Juan capítulo 5, versículo 24. Y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Mire cómo dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A la luz de las palabras del Señor Jesucristo, la vida eterna ya es una realidad en quienes creen en el Señor Jesucristo. Quien cree en el Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice el Señor. El verbo referente a la vida eterna, noten, está en presente. La esperanza de los que creen en el Señor Jesucristo, según su propia afirmación, no es que tendrán vida eterna. La esperanza a la que se refiere el Señor, según este texto, es que no irán a condenación, pues la vida eterna ya la tienen. Todos los que en verdad creen en el Señor Jesucristo ya tienen vida eterna. No es que tendrán vida eterna, ya la tienen. Esa vida eterna ya está presente ahí, en el cuerpo de esa persona mortal. Es un poco difícil de comprender esto, pero es verdad. El Señor Jesucristo lo afirma. Pero no ir a condenación es solo un elemento de la esperanza. Todos los que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo no irán jamás a condenación. Pero eso es el principio de la esperanza de los que creen en el Señor Jesucristo, de los que tienen vida eterna. La esperanza de los que creen en el Señor Jesucristo, de aquellos que conforman su cuerpo, los que tienen su espíritu, es mucho más que no ir a condenación. La esperanza de la vocación con la cual los hermanos de Éfeso habían sido llamados es mucho más que no ir a condenación. Es la esperanza de vivir en la plenitud de la vida eterna que recibieron cuando por las riquezas de la misericordia de Dios y por el gran amor con el que los amó, les dio vida juntamente con Cristo. Es lo que dice el apóstol en esa misma carta, en el capítulo 2, versículo 4. Esas personas a quien él escribió estas cosas ya habían recibido vida eterna. No tenían que esperarla. Ya la habían recibido cuando el Señor les dio vida juntamente con Cristo. De manera que la esperanza con la que fueron llamados no es la vida eterna, más bien la vida eterna es la base de esa esperanza. Más claramente, para que esa esperanza sea segura, es necesario tener vida eterna ahora, no después de la muerte. Sin vida eterna ahora, antes de la muerte, no hay esperanza. Y la que hay es una esperanza falsa. Permítanme preguntarles para que reflexionen en esto. Permítanme preguntarles lo siguiente. ¿En qué se convierte una esperanza falsa? En desesperanza. Una esperanza falsa termina en desesperanza. La esperanza de la vocación con la cual fueron llamados
Los efesios, a quienes el apóstol Pablo escribió esta carta originalmente, no es una esperanza fundada en la esperanza misma, sino en las realidades que la acompañan y la garantizan. La esperanza no se garantiza por sí sola. Esa esperanza, como ya espero lo hayan entendido, no es segura para cada persona que cree tener la esperanza. Esa esperanza es segura únicamente para quienes correspondan a la vocación del llamado mencionado en este pasaje. Únicamente para quienes andan conforme es digno a esa vocación. Esa esperanza está guardada y garantizada únicamente para quienes están unidos vitalmente unos a otros en el cuerpo del Señor Jesucristo, su iglesia. Esa vida plena está reservada y garantizada únicamente para quienes viven y andan en un mismo espíritu, en el espíritu del Señor Jesucristo. Esa vida plena es parte de la vocación de los llamados a conservar la unidad del espíritu, de manera que no es una esperanza suelta, sino es una esperanza sujeta a una profesión específica, encaminada hacia unas metas específicas sobre principios y valores específicos. Esa vida plena está reservada y garantizada para quienes viven sometidos al señorío salvador y santificador del Señor Jesucristo. Esa vida plena está reservada y garantizada para quienes tienen una misma fe, la fe que es conforme a la verdad en cuanto al ser del Señor Jesucristo, la fe que es conforme a la verdad en cuanto a su obra y a los resultados de esa obra. Esa vida plena está garantizada para quienes han muerto juntamente con Cristo y viven por Él, en Él y para Él. Esa vida plena está reservada y garantizada para quienes Dios es Dios y Padre de todos, sobre todos, en todos y por todos. Sé que esto necesita una explicación particular, específica para ser entendido, pero avanzaremos hacia allá si el Señor lo concede. Esa vida plena es la esperanza de la vocación de quienes en la ciudad de Éfeso habían creído en el Señor Jesucristo y conformaban su iglesia en esa localidad. Y como resultado de ello, eran miembros los unos de los otros. Y así vivían, caminando en pos de los objetivos trazados por el Señor para ellos. Esa esperanza de vida plena también es de cuantos en cualquier lugar son llamados con la misma vocación y andan como es digno de ella, con toda humildad y mansedumbre, soportándose unos a otros con paciencia para conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La esperanza en la que fueron llamados los que habían creído en el Señor Jesucristo allí en Éfeso es la esperanza de vida eterna en su plenitud, en absoluta felicidad, sin aflicciones de ninguna clase. Pero aunque esa plenitud de vida es anhelada por el corazón de cada ser humano y casi cada ser humano espera tenerla,
no será una realidad para todos cuantos esperan tenerla. Tal esperanza está garantizada únicamente para quienes están unidos en las 7 realidades mencionadas por el apóstol en su carta a los Efesios capítulo 4 versículos 4 al 6. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir sin Dios y en contra de sus mandamientos, deseosos de perseverar en la vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad, no confiando en nosotros mismos, sino en el poder de la gracia de nuestro eterno y todopoderoso Dios. Nos ubicamos en la diagonal 73G, número 78 y 64, en Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia.